Como guardabosques, a menudo me encuentro con criaturas extrañas y peligrosas. Normalmente son animales que todos conocemos, pero también hay veces en que me encuentro con algo que no puedo explicar. Sé que puede sonar raro, pero me he acostumbrado a estos sucesos inusuales y entiendo que forman parte del parque. También he aprendido a seguir con mis obligaciones y a no molestarme. La verdad es que los informes de grandes animales cubiertos de pelo y que caminan sobre sus patas traseras no son infrecuentes en Yellowstone. No todo el personal oye estas historias, pero los que las oímos hemos aprendido a tomarlas con calma y a seguir con nuestro trabajo. Pero la historia que me siento obligado a compartir con ustedes aquí fue diferente. El día empezó cuando, en una patrulla rutinaria por el parque, me topé con una manada de lobos a lo lejos. Las manadas de lobos son mis animales favoritos para observar en Yellowstone. Son tan hermosos y gráciles que decidí quedarme a observarlos un rato. Y este día estaban lo suficientemente lejos como para que pudiera observarlos, pero sin correr peligro. Al principio, me emocionaba verlos y observar sus interacciones. Pero entonces empezaron a comportarse de forma extraña, no como los había visto en el pasado. Miraban a su alrededor como si estuvieran agitados. Y entonces el lobo alfa pareció fijarse en mí. Se detuvo para mirarme detenidamente y luego comenzó a acecharme. No pasó mucho tiempo antes de que los otros siguieran su ejemplo. Ahora, esta era una situación muy inusual para que un animal acechara a un guardabosques o a cualquiera. Tuve que usar todo mi entrenamiento para volver a la seguridad de mi vehículo y evitar que me atacaran. Sabía que los lobos pueden ser tímidos. Bueno, tal vez no tímidos, pero retrocederán si se dan cuenta de que puedes hacerles daño. Así que decidí intentar asustarlos. Empecé a hacer ruidos fuertes y a mover los brazos para parecer grande, y funcionó. El lobo alfa se echó atrás y los demás siguieron su ejemplo. Afortunadamente, pude ahuyentarlos por completo y continuar con mi patrulla. Pero eso es solo el principio. No fue el único encuentro extraño que tuve ese día. Más tarde, ese mismo día, me topé con una manada de bisontes. Normalmente son criaturas mansas, pero esta manada también se comportaba de forma errática. Me di cuenta de que estaban enfadados y perseguían algo, y vi lo que en ese momento parecía ser un gran oso que huía de ellos. No le di mucha importancia, pero más tarde, cuando estaba redactando mi informe del día, me di cuenta de que varias personas habían tenido encuentros similares. Básicamente, habían visto animales que actuaban de forma extraña y se comportaban de maneras que no tenían sentido. Sin duda, algo extraño estaba ocurriendo en Yellowstone ese día, y tenía la intención de prestar especial atención a toda la fauna al día siguiente para tratar de notar si algo estaba fuera de lugar. Para ello, tenía la intención de aprovechar toda la formación que había recibido en la orientación, aprendiendo sobre los diferentes aspectos del trabajo. En la orientación, no solo habíamos aprendido que seríamos responsables de educar a los visitantes sobre el parque, hacer cumplir las normas del parque y realizar operaciones de búsqueda y rescate cuando fuera necesario. También aprendí sobre los muchos animales diferentes que viven en el parque. Aprendí sus hábitos y a identificarlos. También aprendí sobre los peligros que suponen para los humanos y cómo evitar que nos hagan daño. Incluso tuve la oportunidad de hacer algunas patrullas para observar a los animales en su hábitat natural, lo que me dio una idea de lo que era normal y natural. En parte, gracias a mi formación, al día siguiente en el trabajo pude darme cuenta al instante de que ese día también había una corriente extraña en el parque. Estaba ocurriendo algo fuera de lo normal, que hacía que los animales actuaran de forma errática, como cuando hay un depredador cerca. Asustados y agitados, la mayoría de los animales que vi ese día estaban agitados, y muchos de los rebaños parecían estar persiguiendo algo o huyendo de algo. Al principio,
Supuse que se trataba de un gran depredador, como un oso. Pero tras investigar más a fondo y hablar con otros guardas, me di cuenta de que pasaba algo más. Algo estaba haciendo que todos los animales actuaran de forma extraña. Y entonces fue cuando vi lo que estaba causando todos los problemas. Fue entonces cuando tuve mi encuentro con la misteriosa criatura. Era una especie de animal grande y peludo. Lo vi por primera vez huyendo de la manada de bisontes y no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes en persona. Al principio, todo lo que podía ver era una mancha de pelo mientras corría entre los árboles. Pero entonces conseguí vislumbrarlo. Al principio me pareció que tenía 4 patas, pero me di cuenta de que solo tenía 2 y que corría también sobre ellas, mientras su largo y poderoso brazo se balanceaba a su lado, sosteniéndolo mientras corría. La cabeza de la criatura era grande y redonda, con ojos pequeños y brillantes muy juntos. Tenía la boca abierta, mostrando unos dientes grandes y afilados, y la lengua le salía por un lado. Tenía un hocico largo, como el de un perro o un lobo, y su pelaje estaba enmarañado y sucio. No podía creer lo que veían mis ojos. Nunca había visto nada parecido en persona y no sabía qué pensar. ¿Era algún tipo de animal nuevo que nunca se había visto antes? ¿O era algo totalmente distinto? ¿Algo sobrenatural, quizás, o híbrido? Una cosa que sí sabía era que todos esos informes de los que había oído hablar eran ciertos. No tuve tiempo de pensar mucho en ello, ya que la criatura se giró de repente y me miró directamente. Nuestros ojos se cruzaron y pude ver la inteligencia en su mirada. Sabía que la había visto y no parecía muy contenta. Con un fuerte gruñido, la criatura huyó hacia el bosque y se alejó de mí. La seguí durante varios minutos mientras entraba y salía del bosque, viéndola lanzarse a través de diferentes manadas. Todo mientras yo intentaba verla mejor. Parecía casi como un escurridizo zorro o coyote, pero obviamente mucho más grande y poderoso. Y a diferencia de otras criaturas en Yellowstone, este tenía un pelaje muy grueso. Parecía más grueso que la mayoría. Estaba tan intrigado por la criatura que me olvidé de tener miedo. Pero entonces mis instintos entraron en acción. Conociendo la historia de los informes anteriores de una criatura como esta, inmediatamente supe que tenía que informar de este avistamiento. Llamé por radio a la estación de guardabosques y les conté lo que estaba pasando. Estaban tan intrigados como yo, pero también tan preocupados. 2 guardabosques más se reunieron conmigo en la zona donde había visto a la criatura. Empezamos a peinar el bosque para intentar encontrarla o intentar encontrar cualquier señal de ella. Recorrimos con nuestros vehículos todos los caminos y bosques en busca de pistas. Pero no encontramos nada. Parecía como si hubiera aparecido y luego desaparecido en el aire, apareciendo por toda esta sección del parque y aterrorizando a los animales nativos, hasta que me vio. Pero me sentí más confundido que nunca. ¿A dónde había ido? A pesar de mis esfuerzos y de que todo el mundo lo buscó durante las siguientes semanas, nunca lo volvimos a ver, ni rastro de él. Es obvio que conoce las profundidades de este parque y sabe dónde esconderse. Sea como sea y esté donde esté, una cosa está clara. Todavía hay muchas cosas de la naturaleza y de nuestro mundo que no comprendemos. Y cada día hay nuevos misterios por descubrir. Creo que en este mundo existen animales que nunca antes habíamos visto. Realmente lo creo, y Yellowstone podría ser el hogar de uno de ellos. Bueno, al menos uno, pero probablemente más. Ahora, cuando voy en mi vehículo, siempre mantengo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de esa criatura. Sé que está ahí fuera, en algún lugar, observando y esperando. Y tengo la sensación de que algún día volverá a aparecer. Quién sabe, tal vez algún día me deje verlo mejor, pero hasta entonces tendré que contentarme con los recuerdos que ya tengo.
Trabajar como guardabosques en Yellowstone tiene su parte de experiencias extrañas. Aquí se ven cosas que no aparecen en los folletos, comportamientos extraños de los animales, huellas raras y a veces incluso luces en el cielo. La mayoría de estas cosas se deben a la naturaleza salvaje del lugar. Pero hay un incidente que no puedo explicar y que lleva años molestándome. Ocurrió hace unos 4 veranos, durante una de las temporadas turísticas más concurridas que he visto nunca. Mi trabajo principal esa semana era vigilar uno de los senderos menos transitados cerca del Valle de la Mar. Es una zona impresionante, llena de praderas abiertas y bosques densos, pero también es conocida por la actividad de los lobos, así que hacía rondas periódicas para asegurarme de que los visitantes se mantuvieran en los senderos señalizados. Una tarde estaba recorriendo el sendero al atardecer. La luz era dorada, se derramaba sobre la hierba y proyectaba largas sombras desde los árboles. Todo estaba en calma, pero me di cuenta de que los sonidos habituales del bosque, los pájaros, el susurro de las hojas en la brisa, se habían vuelto extrañamente silenciosos. No era el tipo de silencio que se agradece, era del tipo pesado y opresivo que te hace sentir como si te estuvieran observando. Seguí caminando, escudriñando la zona, hasta que llegué a un pequeño claro. A primera vista, parecía un prado cualquiera, pero algo me llamó la atención cerca del borde de la arboleda. Una figura grande y oscura estaba agazapada en el suelo, apenas visible entre la maleza. Lo primero que pensé fue que podría tratarse de un oso, así que me detuve y observé, tratando de determinar si se estaba alimentando o simplemente descansaba. Pero cuanto más lo observaba, menos parecía un oso. Su forma era demasiado alargada y angulosa, y entonces se movió. Se desplegó lentamente, elevándose hasta una altura que hizo que se me cayera el estómago. No era un oso. Fuera lo que fuese, se erguía sobre 2 patas, con una postura encorvada y unos brazos largos y nervudos que casi llegaban al suelo. Su piel, o tal vez su pelaje, era oscura y tenía manchas, como si estuviera enferma o podrida. No me moví, esperando que no se hubiera dado cuenta de mi presencia, pero entonces giró la cabeza. Sus ojos captaron la luz del sol, reflejando un inquietante verde pálido. No eran ojos de animal, eran demasiado deliberados, demasiado concentrados, como si me estuviera examinando. Durante una eternidad, ninguno de los dos se movió. Entonces inclinó ligeramente la cabeza, como si sintiera curiosidad, y dio un lento paso adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. No había ningún sonido. Ni el crujido de las ramas bajo sus pies, ni el susurro de las hojas. Se movía completamente en silencio, lo que no debería haber sido posible dado su tamaño. Retrocedí lentamente, sin perderlo de vista, y finalmente se detuvo. Volvió a agazaparse, fundiéndose entre las sombras de los árboles, y al cabo de unos instantes desapareció. No me quedé a ver si volvía. Al día siguiente, volví a la zona con otro guarda forestal para buscar señales de la criatura. Encontramos huellas, pero no tenían ningún sentido. Eran demasiado grandes para pertenecer a un animal conocido del parque, y la forma de la huella no coincidía con nada que hubiera visto antes. Los dedos de los pies eran alargados, casi como dedos, y la profundidad de las impresiones sugería que lo que las había hecho era increíblemente pesado. Lo que realmente me inquietó fue el olor. Había un olor débil y acre en la zona, como a pelo quemado mezclado con algo podrido. No era abrumador, pero sí suficiente para revolverte el estómago. En las semanas siguientes, empecé a oír historias similares de visitantes y otros guardas. La gente decía haber visto figuras altas y sombrías en el bosque, siempre en el límite de su campo de visión. Algunos decían oír gruñidos guturales por la noche o encontrar extrañas marcas de garras en los árboles cercanos a sus campamentos.
Algunos incluso afirmaron haber visto ojos brillantes en la oscuridad, observándoles desde la distancia. Los superiores no querían oírlo. Decían que eran osos, lobos o gente que dejaba volar su imaginación. Pero los que habíamos pasado bastante tiempo en el campo, sabíamos que no era así. Este no era el comportamiento normal de la vida silvestre. Una de las cosas más inquietantes que encontré durante ese tiempo fue el cadáver de un ciervo, en lo profundo del bosque, junto a un sendero sin señalizar. Había sido mutilado, pero no de una forma que tuviera sentido para un depredador. El cuerpo estaba intacto, sin marcas de alimentación ni signos de lucha, pero le habían arrancado las patas y las habían colocado en un círculo perfecto alrededor del torso. Lo denuncié, por supuesto, pero la respuesta fue la misma. Probablemente carroñeros, nada de qué preocuparse. Quería creerlo, pero en el fondo sabía que había algo más. Después de aquel verano, los avistamientos e informes extraños parecieron disminuir, o tal vez la gente dejó de mencionarlos. Pero sigo pensando en ello cada vez que salgo al parque. No puedo evitar la sensación de que lo que vi aquel día en el claro sigue ahí fuera, acechando en las sombras. Yellowstone es vasto, salvaje y en gran parte inexplorado. Hay lugares que ningún ser humano ha pisado jamás, y quién sabe lo que podría esconderse en esos remotos rincones. Todo lo que sé es que he visto lo suficiente para creer que hay más en este mundo de lo que entendemos. Y a veces es mejor no mirar demasiado de cerca. Como guarda forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, y la verdad es que me encanta. He visto cosas increíbles en mi tiempo aquí: lobos, osos, incluso bisontes. Soy uno de los afortunados que puede trabajar en el parque todos los días y contemplar la belleza e incluso lo inexplicable. Nací y crecí aquí, en el oeste. No hay otro lugar en el que prefiriera trabajar que en Yellowstone. La zona es realmente mi hogar, y el parque ha sido mi pasión desde que tengo uso de razón. En el colegio visitábamos el parque todos los años, y eso consolidó mi amor por la naturaleza. Pero a pesar de todo mi amor por Yellowstone, hay algunas cosas que me siguen asustando. No me refiero a las cosas habituales, como los osos o las serpientes. No, lo que me asusta son las cosas extrañas e inexplicables que han ocurrido aquí a lo largo de los años. Pero incluso en un día normal, mi trabajo nunca es aburrido. Siempre ocurre algo nuevo y emocionante en Yellowstone. La semana pasada, ayudé a rescatar a una excursionista que llevaba 3 días perdida en el bosque y se estaba quedando sin comida ni agua. Conseguí ponerla a salvo, la examiné físicamente y la envié de vuelta a casa. Me sentí muy orgulloso de ello. Esas son sin duda las partes gratificantes del trabajo. Por suerte, los otros guardas de este parque también son de la misma calaña. Somos como una gran familia, siempre dispuestos a apoyarnos. Básicamente sé que pase lo que pase ahí fuera, siempre están dispuestos a ayudar. Cualquiera de nosotros está siempre listo y dispuesto a saltar donde y cuando sea necesario. En fin, el día en cuestión iba de camino a la comisaría cuando recibí la llamada. Era octubre de 2015 y un grupo de 3 excursionistas se había perdido en el lado norte del parque. Se necesitaba un organizador para salir y ayudarles a encontrar el camino de vuelta. Así que otro guarda forestal y yo nos dirigimos rápidamente al lado norte, a la zona donde se había informado que estaban, y empezamos a buscar a los excursionistas. Nos llevó varias horas, pero finalmente los encontramos acurrucados en la base de un acantilado, temblando y exhaustos, totalmente agotados. Rápidamente me puse manos a la obra para evaluar si estaban heridos y ayudarles a entrar en calor lo antes posible. Por suerte, ninguno de ellos parecía tener nada grave, salvo algunos cortes y magulladuras, pero su estado mental no era nada bueno.
Los excursionistas estaban aterrorizados cuando los encontramos porque llevaban horas perdidos y no sabían dónde estaban. También estaban agotados y tenían frío, y empezaban a temer que nunca encontrarían el camino de vuelta sanos y salvos. Rápidamente evalué que estaban deshidratados y eso empezaba a jugar con sus mentes. Así que les dio a cada uno un poco de agua para que sus cuerpos y sus mentes volvieran a estar más lúcidos. Sin embargo, uno de los excursionistas seguía blanco como un fantasma y empezó a explicar cómo se habían encontrado con una enorme criatura mientras hacían senderismo. Una criatura con ojos brillantes y garras largas y afiladas. Dijo que les había perseguido y que les aterrorizaba la posibilidad de que siguiera ahí fuera. Por eso se acurrucaron y no se movieron. Intenté tranquilizar a los excursionistas y asegurarles que ya estaban a salvo. Les expliqué que, aunque algunos animales del parque pueden ser peligrosos, no tenían por qué preocuparse ahora que estábamos allí para llevarlos a un lugar seguro. Me pregunté si el excursionista habría visto un oso o algo parecido, pero no quise seguir hablando del tema ni hacer preguntas, ya que todos parecían aterrorizados. Aún así, el excursionista, llamado Phil, siguió describiendo a la criatura. No paraba de hablar de lo que había visto y lo describió como de unos 2 metros de altura, con un hocico largo y pelaje oscuro. Dijo que estaba de pie y le miraba atentamente. Continuó hablando de cómo la criatura olía a carne podrida, lo que parecía ser difícil incluso para él decirlo. No podía entender cómo podía existir algo así, y estaba convencido de que había estado viendo un fantasma o algún otro tipo de espíritu. Estaba realmente fuera de sí, tan frío y asustado que casi parecía que estaba alucinando. Explicó que cuando vio a la criatura sintió pavor y miedo. Lo describió como si estuviera rodeado de oscuridad y dijo que sentía como si el bosque se lo estuviera tragando. Los árboles parecían estar vivos y observarle, y oía ruidos extraños a su alrededor. La criatura permaneció allí unos 30 segundos, pero luego se giró lentamente y se alejó en la oscuridad. Phil y sus amigos no sabían qué hacer ni a dónde ir. Estaban perdidos, tenían frío y estaban aterrorizados. Así que se quedaron allí sentados hasta que oyeron mi voz llamándoles. Después de escuchar su historia, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Lo he oído todo mientras trabajaba aquí, incluso historias como esta, que sonaban como si hubieran visto algo realmente horrible y único en el parque. Por supuesto, no les mencioné que se sabe que estas cosas se han dejado ver. Solo les tranquilicé diciéndoles que ya estaban a salvo. Pero estaba oscureciendo rápidamente y aún nos quedaba un largo camino hasta la estación de guardabosques, así que quería que se pusieran en marcha. A pesar de que no querían aventurarse de nuevo en los senderos, finalmente los levanté y los llevé de vuelta a la estación de guardaparques, donde los calenté y les di de comer. Se sintieron aliviados de estar a salvo y me dieron las gracias una y otra vez. Presentamos un informe del incidente, pero no podíamos hacer mucho más. No pude evitar preguntarme en silencio qué era lo que habían visto en la oscuridad o si esa cosa volvería a aparecer. Estaba bastante seguro de que lo haría, pero mantuve la boca cerrada. Sinceramente, no dejaba de pensar que Phil y sus amigos tenían suerte de haber salido con vida. Aunque no sé si realmente vieron algo esa noche, sí sé que perderse en el frío de Yellowstone puede ser aterrador y realmente peligroso. Los elementos por sí solos son lo suficientemente duros como para matarte. Otra vez. No era la primera vez que oía hablar de este tipo de encuentros en el parque. He sido guardabosques aquí durante años y he oído historias de otros guardabosques también sobre encuentros similares. Básicamente, entre todos nosotros es algo que no se dice, que estas cosas existen, pero no hablamos de ello abiertamente. No hay duda de que en Yellowstone
viven criaturas extrañas y peligrosas. Pero eso es lo que hace que sea un lugar tan interesante para trabajar. Hay que ser una persona especial para enfrentarse a todo lo que Yellowstone puede echarte encima. Y a pesar de que este encuentro me aterrorizó, sigo fascinado por la vida salvaje y las maravillas naturales del parque. Es realmente un lugar especial, aunque sea por razones que no todo el mundo conoce.